Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión del Club Bibliográfico del Grupo de Estudio de la Infección Obstétrica. En esta ocasión he seleccionado este trabajo, es un trabajo de revisión publicado en Antimicrobial Agents in Chemotherapy en el año 2019, y aunque es un trabajo antiguo lo he seleccionado porque creo que es la mejor revisión que existe sobre el uso de rifampicina en la infección obstetricular a nivel in vitro, a nivel modelos experimentales y en nuestros pacientes. Está escrito por Werner Zimmerli y Parham Sendi, que bien conocidos por todos. Es un paper que creo que debe ser clasificado en nuestra biblioteca, como veis aquí esta biblioteca china, en un must read, es decir, lo tenemos que leer todos aquellos que nos dedicamos a infección obstetricular, porque creo que es un trabajo pivotal en nuestro campo, ¿no? Esta es la división del trabajo y iremos en los próximos minutos hablando de los puntos más importantes de cada uno de estos 7 puntos en los que se divide este trabajo, ¿no? El papel de la rifampicina en el tratamiento de la infección estafilocócica pues está escrito desde los años 70, ¿no? Donde Mandel y Best pues demuestran que rifampicina es el antibiótico con mayor capacidad bactericida frente a estafilococo, no solamente frente a las formas extracelulares, sino también frente a las formas intracelulares. Unos años después se publica este trabajo en el cual se demuestra en un modelo experimental que rifampicina es también capaz de prevenir la infección osteoarticular asociada a material de osteosíntesis. Es el primer trabajo en el que se utiliza en un modelo experimental rifampicina en una infección asociada a material de osteosíntesis. Sin embargo, a pesar de todas las evidencias que iremos repasando y que hemos acumulado a lo largo de todo este tiempo, el papel clínico de los tratamientos basados en rifampicina pues permanecen controvertidos en algunos aspectos incluso hoy, ¿no? Y una razón para que esto ocurra es que probablemente la utilización de rifampicina en nuestra práctica clínica diaria haya sido muy heterogénea y debamos aprender a seleccionar mucho mejor al paciente en el que utilizamos un tratamiento con base en rifampicina, ¿no? Esta es la búsqueda o la estrategia de la búsqueda que han hecho los autores para hacer esta fenomenal revisión, donde prácticamente no se les ha escapado ningún trabajo, y han revisado toda la bibliografía existente desde 1966 hasta julio de 2018, utilizando todas esas palabras clave que veis ahí, además de consultar capítulos de libro donde se habla de infección protésica articular, infección asociada a material de osteosíntesis, infección estafilocócica o uso de rifampicina. Bueno, vamos a empezar con las cuestiones que me han parecido más interesantes sobre el uso de rifampicina in vitro frente a infección estafilocócica, y fijaos aquí como todos sabemos que la infección estafilocócica asociada a biofilms es extremadamente difícil de erradicar, y fijaos cómo hay trabajos que nos muestran que las combinaciones que pivotan en torno a rifampicina, en este trabajo fijaos con daptomicina, con vancomicina o con linezolid, fármacos que por sí solos probablemente no sean capaces de erradicar un biofilm estafilocócico in vitro, su combinación sí que es eficaz, es una combinación bactericida frente a biofilms formados in vivo. Aquí sacamos las dos primeras lecciones. La primera es que rifampicina es un excelente fármaco frente a biofilms, y la segunda es que probablemente la combinación con otros fármacos activos sea superior a la monoterapia con ese otro fármaco. Lo siguiente que vemos en trabajos in vitro es que es efectivamente esta mayor eficacia de las pautas que son combinadas, junto con un factor esencial, y es que la rifampicina, cuando uno la utiliza en monoterapia, tanto in vitro como en modelos experimentales, y también está escrito a nivel de nuestros pacientes, rápidamente genera mutantes resistentes. La combinación de dos fármacos, no cualesquiera, sino de dos fármacos activos, ese segundo fármaco protege de la aparición de mutantes resistentes a rifampicina, aunque aquí hay que tener en cuenta que no todas las combinaciones protegen de la misma manera a rifampicina de la posibilidad de que aparezcan mutantes resistentes, ¿no? Y de estos trabajos, de este y otros, aparecen un par de comentarios claves, ¿no? Lo primero es que para evitar esta generación de resistencias debemos utilizar rifampicina en combinación con otro agente antiestafilocócico, y lo segundo es que es muy importante el inóculo, es decir, que a mayor inóculo, mayor probabilidad de aparición de resistencias, incluso aunque utilicemos una biterapia. Fijaos en este otro trabajo también in vitro, como estas combinaciones de rifampicina, linezolid, rifampicina con ácido fusídico, rifampicina con fosfomicina o tigeciclina, son combinaciones eficaces frente a biofilms estafilocócicos
formados in vitro, como también eficaces que evitan la aparición de mutantes resistentes, ¿no? Esta emergencia de la resistencia es muy relevante a nivel clínico y está en nuestra mano prevenirla utilizando de manera adecuada la rifampicina, ¿no? Según nos muestra este trabajo de Ackermann, de Yvonne Ackermann, publicado en 2013, donde combinaciones inadecuadas, donde se utilizaba una rifampicina, una monoterapia con rifampicina o una combinación que no protegía la rifampicina de la aparición de resistencias, pues se asociaba precisamente con la emergencia de estas resistencias a rifampicina. Y esto puede ocurrir in vitro e in vivo también, entre otras cosas porque hay una enorme heterogeneidad de los estafilococos que están formando parte de este tipo de infecciones, ¿no? Donde tenemos estafilococos que están en fase de crecimiento cero o no creciendo, tenemos estafilococos que están multiplicándose de manera activa, tenemos estafilococos que son tolerantes, tenemos estafilococos que están siendo sometidos a estrés adaptativos, con lo cual generan mecanismos de resistencia que no tendrían si no estuviesen sometidos a este estrés, y esto hace que la capacidad mutacional en el interior de un biofilm sea tan bestial que debamos de tener mucho cuidado a la hora de utilizar antibióticos que puedan generar mutantes resistentes, ¿no? Bien, parece que in vitro no hay duda de que la rifampicina es un fármaco con una muy buena actividad antiestafilocócica, que debemos utilizarlo en combinación, que el inóculo es importante, y vamos a ver qué nos dicen los modelos animales, ¿no? Fijaos que hay un montón de modelos animales y este trabajo, precisamente del trabajo que estamos comentando, nos presenta esta tabla donde hacen una revisión desde los años 90 hasta el 2014 de todos los resultados experimentales en infección asociada a implantes ortopédicos, donde se ha utilizado este modelo llamado de Tissue Cage, desarrollado precisamente por el grupo de Werner Zimmerli, ¿no? Ellos proponen utilizar modelos experimentales que sean comparables, y este modelo en concreto probablemente sea el modelo paradigmático en la infección asociada a prótesis articulares, porque nos permite cuantificar de manera muy exacta cuál es la eficacia de distintos antibióticos en un modelo experimental, donde podemos ver la acción de antibióticos frente a estafilococos u otras bacterias que accionan en biofilm. Y fijaos que a lo largo del tiempo se han estudiado numerosos fármacos, combinados o no: ciprofloxacino rifampicina, banco rifampicina, ciprofloxacino rifampicina de nuevo, levofloxacino rifampicina, linezolid rifampicina, daptomicina rifampicina, dalbavancina rifampicina o fosfoencina rifampicina. Y si uno mira las tasas de curación en los animales, siempre estas combinaciones de fármacos son más eficaces que la monoterapia con cualquiera de los otros fármacos. Es decir, yo creo que es muy importante utilizar un modelo que pueda ser replicable a la hora de estudiar este tipo de infecciones, ¿no? Este modelo tiene alguna desventaja, y es que, por ejemplo, los guinea pigs no soportan cualquier tipo de antibiótico, porque si uno utiliza betalactámicos o clindamicina, estos antibióticos tienen una toxicidad muy relevante en este tipo de animales y pueden surgir complicaciones que nos artefacten los resultados de los cultivos. Y de hecho, en este trabajo publicado por Lucet en el año 1990, pues se obtienen resultados totalmente contradictorios con los que obtenía el grupo de Zimmerli en su modelo de Tissue Cage. Está también utilizado este mismo modelo. Sin embargo, lo que observan ellos es que cuando se utiliza rifampicina en monoterapia aparecen mutantes resistentes, y cuando se utilizan determinadas combinaciones de manera muy precoz también pueden aparecer mutantes resistentes. Hay otros modelos en la literatura que también permiten estudiar la infección osteoarticular asociada a implantes, como este trabajo descrito o publicado por Brinkmann en el año 2017, donde se utiliza un modelo que ha sido utilizado por otros grupos, el modelo de osteomielitis crónica asociada a una pequeña guía de titanio que se coloca en el interior de la tibia del animal. Y fijaos que hay distintas formas de establecer la infección, distintas formas de administrar el tratamiento antibiótico y distintas duraciones del mismo, ¿no? En este trabajo se demuestra que el tratamiento combinado con vancomicina y rifampicina fue capaz de curar al 100% de los animales. Lo veis aquí en este trabajo, donde fijaos cómo después de completar el tratamiento antibiótico durante 4 semanas, prácticamente todos los cultivos del implante son negativos. Y sin embargo, en este trabajo, de manera llamativa, pues la combinación de teizolid más rifampicina fue únicamente capaz de erradicar la infección en el 45% de los animales. Y además, teizolid no fue capaz de prevenir la emergencia de resistencia a rifampicina.
Este es otro trabajo publicado por Thompson, donde se hace un modelo también en un fémur de ratón asociado a un implante, y donde las combinaciones de vancomicina, vancomicina con rifampicina, ceftaroline con rifampicina, daptomicina con rifampicina o linezolid con rifampicina son capaces de esterilizar completamente el implante en este modelo animal, ¿no? Estas combinaciones también son capaces de esterilizar el hueso circundante a este implante, de manera que parece que en modelos experimentales estos tratamientos combinados pues son bastante eficaces, siempre y cuando incluyan rifampicina, ¿no? Este es otro modelo, de un modelo en conejos de una infección por Staphylococcus aureus resistente asociada a una prótesis de rodilla, donde fijaos de nuevo que la combinación de daptomicina con rifampicina fue la pauta más eficaz a la hora de erradicar ese estafilococo de esa prótesis articular. Son modelos que quizás imitan mejor la realidad, pero son modelos que a uno le puede surgir la duda de si estos modelos son estandarizables y comparables con los de un modelo bien establecido como el de Tissue Cage de Zimmerli, ¿no? De manera que, juntando toda la evidencia de modelos experimentales, podemos decir o concluir que la eficacia de los tratamientos combinados que incluyen rifampicina en este tipo de infecciones pues está bien demostrado, hay numerosos trabajos que lo demuestran, y que son tanto más eficaces cuanto el inóculo es menor en biofilms jóvenes y cuanto más prolonguemos la duración del tratamiento. La duración del tratamiento es una variable que podemos controlar perfectamente. Sin embargo, el inóculo en ocasiones nos es complicado saber a cuánto inóculo nos estamos enfrentando. A mayor inóculo, más posibilidades de fracaso, y la longevidad del biofilm es otro factor que no controlamos muy bien, porque no hay una buena correlación entre la duración de los síntomas y el inicio de la infección. Está claro que estas pautas combinadas en modelos experimentales pues funcionan mejor o son capaces de erradicar mejor la infección cuanto menos tiempo ha pasado desde el inicio de la misma, es decir, cuanto menos longevidad de los biofilms asociados, ¿no? Y pasando al tercer punto clave, que es la experiencia que tenemos con rifampicina en la infección fundamentalmente articular en el ser humano, pues fijaos que en el año 92 se publica este artículo por el mismo grupo de Zimmerli, firmado por Widmer, en el cual se demuestra un 82% de éxitos en 11 pacientes tratados con DAIR en el año 92, ¿no? Son infecciones estafilocócicas, todas ellas, algunas por Staphylococcus aureus, otras por Staphylococcus coagulasa negativos, y son pacientes tratados de manera conservadora, y en muchas ocasiones con pautas que incluyen rifampicina, y fijaos que también con un seguimiento largo de más de 2 años, ¿no? Desde entonces se han publicado un montón de estudios, la mayor parte de ellos observacionales retrospectivos, de infección protésica articular estafilocócica, tratadas de manera conservadora mediante DAIR, y la tasa de éxitos pues ha oscilado entre un 80 y un 95%, siempre y cuando se utilizase rifampicina como base del tratamiento combinado, ¿no? De hecho, fijaos que aquí os pongo todos los artículos o los más importantes que se han publicado sobre este tema, y uno de los factores que se asociaba con mayor probabilidad de fracaso era la no utilización de rifampicina cuando uno hace un DAIR, ¿no? Este es un estudio de Astione, también publicado en el año 2015, 77 pacientes con infección protésica articular de rodilla y de cadera, tratados con DAIR o con recambio en 2 tiempos, y fijaos que aquellos pacientes que fueron tratados con rifampicina y que la toleraron tuvieron una tasa de éxito de un 91% versus el 56% en aquellos en los que no se pudo utilizar rifampicina o se tuvo que abandonar su uso por intolerancia. De manera que vemos de nuevo que en pacientes tratados de manera conservadora la rifampicina es un factor que se correlaciona con el éxito del tratamiento. Este es un trabajo de Odette Lelou, publicado en el año 2010, donde de manera muy interesante hace 3 cohortes. Hace una cohorte de pacientes con infección protésica articular estafilocócica tratada con DAIR, y hace una cohorte histórica sin rifampicina, una cohorte histórica con rifampicina y un estudio prospectivo con rifampicina. Y fijaos que la mayor tasa de éxitos se produce en la cohorte prospectiva utilizando rifampicina. Esto explica que la selección de los pacientes es crítica, además de la utilización de la rifampicina. El tratamiento de los pacientes de acuerdo a unas guías preestablecidas pues es claramente un predictor de éxito del tratamiento, y fundamentalmente cuando hacemos un tratamiento conservador, éxito del tratamiento si utilizamos un tratamiento que tenga como base
Ese es el trabajo clásico que todos conocéis, publicado por Zimmer y Hammer en 1998. Es un ensayo clínico randomizado donde se comparaba el tratamiento con ciprofloxacino más rifampicina en uno de los brazos versus ciprofloxacino más placebo en otro de ellos. Se incluyeron 33 pacientes, 8 prótesis de cadera, 7 prótesis de rodilla y 18 pacientes con infección asociada a material de osteosíntesis. Todas ellas se trataron de manera conservadora con DAIR. 9 pacientes fueron eliminados del estudio fundamentalmente debido a intolerancia digestiva, y la tasa de curación fue del 100% en 12 de 12 en el brazo del tratamiento combinado versus un 58% en el brazo de tratamiento con monoterapia con ciprofloxacino. Fijaos que en 8 de los pacientes que habían recibido ciprofloxacino y rifampicina, pacientes con infección asociada a material de osteosíntesis, que se retiró al finalizar el tratamiento, en ninguno de ellos hubo crecimiento bacteriano en el cultivo de este material de osteosíntesis, lo cual pues es un indicador tanto de la eficacia del tratamiento como de la protección frente a la aparición de mutantes resistentes cuando uno utiliza un tratamiento combinado in vivo, ¿no? Hemos dicho antes que la duración de los síntomas es un factor crítico en el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Sin embargo, la duración de los síntomas es un parámetro muy impreciso que nos da ideas sobre la duración de la infección. En este trabajo también clásico de Pepe Barberán, publicado en American Journal of Medicine en el 2016, se demostró que a mayor tiempo de duración de los síntomas, menos probabilidad de éxito teníamos con manejo conservador, como podéis ver ahí, en infección estafilocócica, tanto por Staphylococcus aureus como por coagulos A negativos, como en pacientes con infecciones asociadas a prótesis de rodilla o de cadera. Es decir, que la duración de los síntomas, aunque es un parámetro inespecífico que no marca muy bien el inicio de la infección, pero sin embargo es un parámetro que se asocia claramente con éxito cuanto menor sea esta duración de los síntomas, ¿no? Sobre el papel del inóculo bacteriano, en este trabajo sobre endocarditis sobre válvula nativa por Staphylococcus aureus, donde se estudia el efecto de añadir rifampicina al tratamiento estándar en este tipo de infecciones, ¿no? Y en este trabajo lo que se vio es que si uno inicia la rifampicina de manera muy temprana, la probabilidad de que aparezcan mutantes resistentes es mayor que si uno inicia la rifampicina con un cierto retraso sobre el tratamiento estándar. Esto lo que nos está indicando es que el efecto inóculo es importante y que a mayor inóculo, mayor probabilidad tenemos de emergencia de resistencias. Es decir, que haciendo el paralelismo con la infección osteoarticular, la administración temprana de rifampicina no se recomienda como un tratamiento rutinario en pacientes que tengan una infección por Staphylococcus aureus asociada a un implante, cuando se va a hacer un tratamiento conservador. De hecho, aquí entra la importancia de, una vez que uno ha realizado un DAIR, para bajar el inóculo, en ese momento uno ya puede utilizar rifampicina combinada con mucha más tranquilidad que si lo hiciese desde el inicio, ¿no? Fijaos también en este otro trabajo donde se demuestra que pacientes que tienen poquita duración de síntomas y además tienen una buena calidad de la piel de las partes blandas y una adecuada reserva ósea, esto también es un factor predictor de eficacia cuando uno utiliza pautas conservadoras que incluyan rifampicina. Y de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? El hacer un tratamiento basado en un algoritmo, donde uno tenga las características claves, que son las que hemos estado revisando todo el tiempo para utilizar rifampicina, pues uno va a tener muchas más probabilidades de éxito, ¿no? Fijaos aquí en este trabajo, si uno sigue el algoritmo, las probabilidades de éxito en tratamiento conservador es de un 92%, en tratamiento con recambio en 1 o 2 tiempos también es muy elevado, y si uno no utiliza un algoritmo, las probabilidades de curación son inferiores. Este trabajo que conocéis todos también, liderado por Jaime Lora Tamayo, publicado en Clinical Infectious Disease en el año 2013, también nos pone de relieve la importancia del momento en el que uno inicia el tratamiento. Cuanto menor es la duración entre la aparición de los síntomas y el desbridamiento en el tratamiento conservador, mayores probabilidades de éxito tiene uno. Bien, una de las principales limitaciones al uso de rifampicina son sus efectos adversos, ¿no?
los principales efectos adversos son la anorexia, la náusea y los vómitos, ¿no? Además, el paciente puede tener una hepatotoxicidad, una mielotoxicidad, exantema o fiebre medicamentosa. En algunos pacientes, sobre todo en aquellos en los que utilizamos tratamiento intermitente, puede aparecer un síndrome pseudogripal. Y hay otro factor que uno debe tener en cuenta, y es que rifampicina es un inductor muy potente de las isoenzimas del citocromo P450 y puede tener multitud de interacciones con otros fármacos que uno debe estudiar o analizar antes de utilizar rifampicina en cualquier paciente, ¿no? Tomando en conjunto todos los datos de los que hemos hablado y con la evidencia disponible hasta la fecha, probablemente debamos reservar el tratamiento combinado con rifampicina en pacientes que vayan a ser manejados o tratados mediante DAIR y que tengan las siguientes características, ¿no? Lo primero es que la duración de los síntomas sea corta, o la duración de la infección sea corta, porque ahí vamos a tener baja carga bacteriana y los biofilms van a ser poco longevos. Que tengamos una buena calidad de piel, tejidos blandos y una reserva ósea, es decir, tenemos más probabilidades de fracasar si hay abscesos o fístulas, que el implante esté estable, por supuesto, y que tengamos una susceptibilidad in vitro a rifampicina. De todas estas características, el mayor reto es la duración de la infección, ¿no? Por lo que hemos dicho antes, ¿no? La duración de los síntomas no se correlaciona de manera muy adecuada con el momento del inicio de la infección. En todo caso, como lo que podemos valorar fácilmente es la duración de los síntomas, pues ha de ser el punto que nos guíe a la hora de definir una infección temprana de una infección tardía, ¿no? Y finalmente, algunas consideraciones sobre la forma de administración de la rifampicina, dosis y agentes que podemos utilizar en combinación con ella. Y fijaos que cuando uno revisa bibliografías sobre la dosificación utilizada en estos antibióticos, se encuentra todas estas dosificaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que la biodisponibilidad de rifampicina es cercana al 100%, de manera que la administración oral puede sustituir a la endovenosa en prácticamente todas las situaciones, excepto en el paciente crítico, donde probablemente no nos planteemos utilizar ningún fármaco por vía oral, o en pacientes que tengan problemas de absorción en el tubo digestivo, ¿no? Hablando de la dosis, pues fijaos que no hay ninguna evidencia de que cualquiera de estas dosis sea mejor que la otra, ¿no? Se han utilizado dosis de 300 miligramos cada 12 horas, 600 miligramos al día, 400 miligramos cada 12 horas o 900 miligramos una vez al día, probablemente a mayor dosis más intolerancia digestiva, pero no hay ninguna evidencia que nos diga que una dosis es mejor que la otra. ¿Cuál es el acompañante ideal para la rifampicina? Bueno, pues clásicamente las quinolonas, si partimos del trabajo clásico que hemos comentado antes, y en concreto ciprofloxacino. De hecho, hay muchos estudios observacionales posteriores donde se ha utilizado levofloxacino en lugar de ciprofloxacino debido a su mayor actividad intrínseca frente a gram positivos y a sus CMIs inferiores. Respecto a la posibilidad de poder utilizar otras quinolonas como moxifloxacino, tenemos este trabajo publicado en el 2017 donde se demuestra que la combinación de levofloxacino-rifampicina es prácticamente equiparable a la combinación moxifloxacino con rifampicina. Hay que tener en cuenta también que debido a la emergencia de resistencias fundamentalmente a quinolonas, pues nos tenemos que plantear el que podamos o necesitemos utilizar otro agente combinativo con rifampicina diferente a una quinolona, como por ejemplo cotrimoxazol, clindamicina, aminociclina, linezolid o ácido fusídico, ¿no? En todo caso, hay pocas evidencias que nos permitan recomendar uno u otro fármaco cuando hacemos una combinación basada en rifampicina. Pero sí que podemos diferenciar dos tipos de agentes combinativos, ¿no? El primer tipo es aquellos pacientes, aquellos fármacos que tengan algún tipo de interacción con rifampicina, es decir, fármacos que bajen su concentración por la inducción generada por la rifampicina, como ocurre con linezolid, con cotrimoxazol o con clindamicina, frente a aquellos otros fármacos, como son las quinolonas, que no tienen una interacción con rifampicina. De manera que si veis en esta gráfica, la tendencia es a utilizar, si es factible, una combinación que incluya rifampicina con un antibiótico independiente o que no interaccione con rifampicina. Esto en muchas ocasiones no va a ser posible porque no vamos a tener opciones en base al antibiograma, pero sí que parece que es un factor a tener en cuenta a la hora de elegir ese segundo fármaco combinativo cuando no podamos utilizar una quinolona. Bien, yo creo que he intentado hacer una revisión de aquellos aspectos que me han parecido más interesantes de esta revisión, tocando un montón de puntos, pero de verdad que esta es una revisión que merece la pena tener en la cabecera y leer. Bien, las conclusiones de este trabajo de Zimmerle y Sendy.
son estas 6. La rifampicina muestra una excelente eficacia frente a los biofilm estafilocócicos, y esto ha sido demostrado tanto in vitro como en modelos experimentales, como en pacientes con infecciones asociadas a prótesis articulares o material de osteosíntesis tratados de manera conservadora mediante desbridamiento y retención del implante. Que debemos ser muy cuidadosos en la selección de aquellos pacientes que se pueden beneficiar más de regímenes combinados con rifampicina, debido fundamentalmente también a la emergencia rápida de resistencia, de manera que estos autores proponen que solamente se utilice en aquellos pacientes que vayan a ser sometidos a un tratamiento conservador mediante DAIR, o en aquellos pacientes que vayan a ser sometidos a un recambio en un tiempo. Que el mayor reto que tenemos es el asegurar cuál es la duración desde el inicio de la infección, y que tenemos que utilizar como marcador subrogado la duración de los síntomas, puesto que esto es un factor clave que va a condicionar la eficacia de un régimen basado en rifampicina. Que tenemos que tener en cuenta al utilizar rifampicina los efectos adversos, que en ocasiones pueden ser limitantes y obligarnos a suspender este tratamiento, y por supuesto las potenciales interacciones de la rifampicina con prácticamente mucha de la medicación que toman nuestros pacientes actuales, que son pacientes muy comórbidos y muy polimedicados, con una gran polifarmacia, ¿no? Que a la hora de elegir ese segundo acompañante de la rifampicina, todas las evidencias clásicas apuntan a las fluorquinolonas. Hemos visto que levofloxacino y moxifloxacino son 2 acompañantes ideales. Que cuando no podamos utilizar quinolonas, bien por toxicidad, bien por alergia o bien por imposibilidad por el antidorama, no tenemos mucha evidencia para recomendar un agente u otro. Sin embargo, sí que parece que hay alguna evidencia que nos indica que es mejor elegir un fármaco que no tenga interacción con la rifampicina. Y bueno, yo creo que, de nuevo repito, ¿no?, es un trabajo monumental el que han escrito Zimmerli y Sendy. Yo creo que es la mejor revisión que hay hasta la fecha sobre rifampicina. Yo creo que están incluidos todas las referencias fundamentales y pivotales para el uso de este fármaco, y a mí desde luego me ha resultado muy enriquecedor y muy útil el haberme leído este paper y el haber hecho esta revisión. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya sido también útil a todos vosotros.